por tramos de 0 a infinito un producto especial denotado como f de t asterisco g de t y definido mediante una integral de 0 a t entre la función en una variable se lee tau, tau, por g en t menos tau, diferencial de tau, es llamado la convolución de f con g. Sabemos que existe la multiplicación aritmética en las tablas de multiplicar. ¿Sí me escuchan, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Ah, sí, porque dice Miguel que no me escucha. Checa tu micrófono, Miguel, tu volumen, perdón. Sí, profe, es que tenía un problema con el audio. Sí. Sabemos que existe la multiplicación ordinaria, la aritmética. Sabemos que hay el producto punto, el producto cruz, el producto de matrices, ¿sí? El producto vectorial, etcétera. Hay otro tipo de multiplicación entre funciones que se conoce con el nombre de convolución y se define por esta integral. ¿Sí? Por ejemplo, si la función f la escogemos como seno de t y g la escogemos como t, entonces f de t convolución g de t se construye de la siguiente manera. Una integral de 0 a t y en la función f la vas a agarrar tal cual está y solamente le vas a cambiar la variable por la letra tau. Y la función g la vas a tomar como está, ¿sí? Y cuando la escribas aquí la vas a poner como t menos tau. Donde haya una letra t, la vas a cambiar por t menos tau y la vas a integrar con respecto de tau. Lo que resulte de esta integral se va a llamar la convolución de la función f con la función g. Esta es una integral parcial. La variable t es constante. La variable tau es la variable de integración. Para llevar a cabo esta integral, necesito lo puedo hacer por partes. Puedo hacer esta integral por partes, ¿sí? Puedo llamarle, por ejemplo, u a t menos tau. Entonces du va a ser menos el diferencial de tau. Esta es la variable, esta es una constante. Eso implicaría que db sea el seno de tau, diferencial de tau, y v, la integral del seno, que es menos el coseno de tau. Aplicando la regla de integración por partes, tendríamos u por b
U por B sería T menos tau por menos el coseno, ¿sí? Por menos el coseno de tau, pero no lleva la integral, es U por B. Menos la integral de B por DU. Esta parte que ya está integrada deberá de evaluarse de 0 a t. Terminando el problema, tendríamos la integral de 0 a t. Y aquí me quedaría lo siguiente. Menos por menos, sigue siendo menos. Y la integral del coseno es el seno. La cual también va a ser evaluada de 0 a t. Entonces, agarramos la expresión que tenemos aquí y la tau la cambiamos por t y me va a quedar t menos t. Estoy reemplazando esta por el límite superior por menos el coseno de t menos el seno de t. Y ahora voy a restar todo. Le voy a cambiar de signo a las cantidades y la tau la voy a cambiar por 0 y va a ser menos t menos 0 por menos el coseno de 0 más el seno de 0. Como estoy restando, le cambio de signo a este término. Aquí está. Le cambio de signo a este término. Aquí lo tengo. El seno de 0 vale 0. T menos t también vale 0. ¿Y qué me quedaría como resultado? Me quedaría menos seno de Seno t de t menos menos t seno de t. menos t. El coseno de 0 vale 1. 1 por menos da menos 1. Menos 1 por menos t daría más sí. t. Sí. ¿Sí, verdad? Este sería nuestro resultado. Menos seno de t más t. A esto lo llamamos la convolución entre estas dos funciones. ¿Otro ejemplo? ¿Sí? Calcular. Voy a poner, por ejemplo, el seno de t en convolución con el coseno de t. Quiero encontrar esta convolución. Ah, caray. La definición de convolución dice, construye una integral de 0 a t donde una función, la que tú quieras, una propiedad que no les mencioné ahorita y aquí la voy a poner, es que la convolución es conmutativa. No importa el orden de los factores. ¿Sí? F convolución G es lo mismo que G convolución F. Tiene la propiedad de conmutatividad. Entonces, según la definición,
agarra una función, la que tú quieras, y cámbiale la t por tau, y a la otra cámbiale la t por t menos tau. ¿Sí? A una cámbiale la t por tau, y a otra cámbiale la t por t menos tau. Y es indistinto como lo quieran hacer. Por ejemplo, si al seno lo cambio por tau, entonces en el coseno, la t la cambio por t menos tau. E integro con respecto de tau. Esta integral, para resolverla, requiere de una identidad. A ver si me ayudan, por favor, con una identidad. Quiero una identidad para el coseno de la diferencia de dos ángulos. ¿Sí? ¿A qué será igual el coseno de x menos y? Algo más o menos como esto, pero falta algo. Si lo tienen por ahí, ayúdenme. Sería más seno de x por seno de y. ¿Están de acuerdo que con este signo el de aquí es positivo? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, aquí voy a cambiar esto por coseno de t, coseno de tau, más seno de t, seno de tau. ¿Sí? A eso equivale la identidad del coseno de la diferencia de dos ángulos. Y voy a separar en dos integrales por este signo de suma. Recuerden que la t es una constante. Y entonces, cuando multiplique seno de tau por coseno de t, coseno de tau, me va a quedar una integral de 0 a t, en la que escribiríamos seno de tau, coseno de t, coseno de tau. Pero como el coseno es constante, porque la variable t es constante, coseno de t, esta la puedo sacar de la integral, la puedo poner por fuera, y tendríamos diferencial de tau. Más, lo mismo cuando multiplique esta otra por estas cantidades, voy a tener una integral que va a ser seno de tau, seno de t, otro seno de tau, diferencial de tau. Pero este seno de t lo podemos sacar, y el producto seno de t por seno de tau por seno de tau, este producto equivale a un seno cuadrado de tau. Hay que evaluar estas dos integrales. Aquí me faltaron los límites de integración, no se los puse. ¿Sí? Déjenme corregir esto porque copié mal el símbolo. Es este del medio. Seno cuadrado de tau. Diferencial de tau. De 0 a t. ¿Ok? Para resolver estas integrales, por ejemplo, en esta primera integral, puedo hacer un cambio de variable. Puedo decir si la u es igual al seno de tau, du es el coseno de tau diferencial de tau. Y estaría completa, sería u de u. Y en esta voy a cambiar
el seno cuadrado por una identidad que es 1/2 menos 1/2 del coseno del ángulo doble. De esa forma puedo resolver esa integral. ¿Sí? Es el caso de tener una función trigonométrica con potencia par. Por lo tanto, las integrales van a ser las siguientes. Coseno de t, que es el factor que tengo aquí, multiplicando a, si esto es u y esto es de u, la integral vale integral de u, pero la integral de u es u cuadrada sobre 2. Y si u vale seno de t, entonces esto va a ser 1/2 de u cuadrada, que sería seno cuadrado de tau, desde 0 hasta t, más, aquí tendríamos seno de t, multiplicando a, y si el seno cuadrado lo cambié por 1/2 menos 1/2 del coseno de 2t, la integral de 1/2 es 1/2 de tau. Y la integral de 1/2 del coseno de 2t es menos 1/4 del seno de 2 tau. ¿Sí? De 0 hasta t. Integramos esto como la identidad que reemplaza al seno cuadrado. Y evaluando las expresiones, primero en el límite superior, me quedaría aquí 1/2 vamos a ponernos el 1/2 aquí también, 1/2 del coseno de t por el seno cuadrado de t. Y luego cuando evalúe en 0, sería coseno de t por 1/2 del seno cuadrado de 0. Menos Da cero. 1/2 del coseno de t. ¿Más, hija? ¿Eso no daría 0? Evaluado en Sí. 0. Esto va a dar 0 porque el seno de 0 vale 0, ¿verdad? Perfecto. Y ahora vamos a evaluar aquí. En esta expresión, cambiamos tau por t y luego la restamos y cambiamos tau por 0. ¿Sí? Y también va a dar 0, porque el seno de 0 es 0 y 1/2 por 0 es 0. Y todo esto se va a anular en 0. ¿Y qué me va a quedar como resultado? Me va a quedar lo siguiente. Esto que está aquí. ¿Sí? Y esto que tenemos aquí. Pero no escriban tantito. Permítanme un segundo. Hay otra identidad que voy a ocupar y es la siguiente. El seno de un ángulo doble vale 2 veces el seno del ángulo por el coseno del ángulo sencillo. Eso significa que este seno de 2t que aparece en la integral lo puedo cambiar por 2 veces el seno de t coseno de t. Esto lo puedo cambiar por 2 veces el seno de t coseno de t. Eso me va a permitir simplificar un poquito los resultados. Al hacer la operación voy a tener este producto. Y al multiplicar aquí seno de t por 1/2 de t,
me va a quedar más 1/2 de t seno de t. Y al multiplicar este seno por 1/4 por 2 por seno de t coseno de t me va a dar menos, ¿cuánto? Para que no se me pierdan, esta expresión se cambia por esta. Eso es igual al seno de 2x, ¿no? No, mija, No, al seno del doble número. lo que quiero es la multiplicación de este por todo esto. Me va a dar 1/2 del seno cuadrado Por el coseno por el coseno. por el coseno. Y si se fijan, son iguales estas dos cosas. ¿Sí? Se están sumando y restando, se cancelan. Y entonces me queda que la convolución es 1/2 de t seno de t. Este es el resultado de la convolución. La convolución del seno por el coseno es 1/2 de t coseno de t. Es complicada la convolución en lo general. Las integrales son un poquito difíciles. Pero van a ver la ventaja que va a tener esto. ¿Alguna duda? Y estas identidades, pues hay que aprendérselas, ¿no? Las ocupamos cada rato. ¿Alguna pregunta, hijos? No, profe. Miren, y vamos a tener un teorema interesantísimo. Si f de s es la transformada de f de t y g de s es la transformada de g de t, entonces la transformada de f de t convolución por g de t es f de s por g de s. Si tienes una convolución, ¿sí? Te va a dar lo mismo que transformes cada una por separado de las funciones y las multipliques de forma ordinaria. Esta es una multiplicación común y corriente. Eso significa que la transformada convierte la operación de convolución en una multiplicación ordinaria entre funciones. Este teorema es un teorema muy interesante para el trabajo de la transformada. Voy a mostrar algunos ejemplos. ¿Quién sería, por ejemplo, la transformada? Déjenme le cambio de color. ¿Quién sería la transformada de 1/2 de t seno de t?
¿Quién será la transformada de un medio de t seno de t? Bueno, de lo que sabemos. El un medio es una constante y lo puedo sacar. Y voy a transformar a t seno de t. Pero la clase pasada les dije que si hay un factor t multiplicando a una función, ¿por quién puedo cambiar ese factor t? ¿Quién me dice? Una derivada. Por un operador derivada. Fue lo que llamamos derivada de una transformada. Y debería de transformar entonces al seno de t. Una vez que le quito la t, pues quedaría nada más el seno. Y esto sería igual a tener, saco el signo y voy a derivar con respecto de s. También la voy a poner aquí para no estarla batallando. Voy a derivar con respecto de s la transformada del seno. ¿Pero cuánto vale la transformada del seno? Vale 1 sobre s cuadrada más 1. ¿Sí? Entonces, esto va a ser igual a menos 1/2. Y derivar este cociente significa hacer lo siguiente. La de abajo, s cuadrada más 1, por la derivada de la de arriba, que es 1. Y esto me va a dar 0. ¿Por qué me va a dar 0 esto? Sobre la derivada de una constante 0. La derivada de 1 es 0 y multiplicando s cuadrada más 1 me va a dar 0. Menos la de arriba, que es 1, por la derivada de la de abajo, que vale s cuadrada más 1. ¿Sí? Entre la de abajo al cuadrado. Y la de abajo es s cuadrada más 1 elevada al cuadrado. Esto va a ser igual a tener menos 1/2 que multiplica, y cuando derivan esto, ¿cuánto les da? Bueno, no se la saben. Menos 2s. Y abajo tenemos s cuadrada más 1 al cuadrado. Se cancela el menos 1/2 con el menos 2, porque al multiplicarse menos 1/2 por menos 2 me da más 1. Y me va a quedar s sobre s cuadrada más 1 al cuadrado. Esta es la derivada de esta función. ¿Sí? Y te preguntarás, ¿y qué tiene que ver la convolución? Pues resulta que este resultado fue la convolución del seno por el coseno. Seno por coseno es esto. Seno convolución coseno es un medio de t seno de t. Significa que yo pude haber hecho lo siguiente, miren. La transformada de esto es lo mismo que haber escrito seno de t convolución coseno de t. Porque el resultado de la convolución es un medio de t seno de t. Y el teorema lo que me dice es, transforma cada una de manera independiente, por separado. Les pregunto, ¿quién es la transformada del seno y quién es la transformada del coseno? Esa sí se la saben. La del seno es k sobre c cuadrada más k cuadrado. 1 sobre t cuadrado más 1. ¿Y la del coseno?
S sobre S cuadrada más 1. más 1. Y si tú multiplicas estas dos y simplificas, ¿qué te da? Pues arriba S por 1 y abajo S cuadrada más 1 por S cuadrada más 1. S cuadrada más 1 al cuadrado. Lo mismo, miren. Sin necesidad de hacer las derivadas. Se va de manera directa. ¿Sí? La pregunta es, ¿y cómo voy a saber cuánto vale una convolución? Bueno, la idea no es que valga la convolución, la idea va a ser el teorema inverso, ahorita lo vamos a presentar. Otro ejemplo, imagínense que tienen esta expresión t al cubo, convolución, con el exponencial de 4t. No hay que hacer la convolución, no hay que hacer la integral esta horrible que está aquí. Esta sería bien difícil porque son 3 veces una integral por partes. El teorema dice, transforma t cúbica y multiplícalo por la transformada de e a la 4t. Y las dos se las saben. ¿Cuánto vale la de t cúbica? 6 sobre S cuarta. 6 sobre s cuarta. Gracias, joven, por participar. ¿Y la de e a la 4t? 1 sobre S menos 4. ¿Se acabó? Ahí está tu resultado. Ya tienes la transformada de la convolución. ¿Sí? Perfecto. Pero el teorema no es el fuerte es el corolario. ¿Por qué digo que el teorema no es el fuerte? ¿Cuántos años han vivido y no sabían que existía una convolución? Yo creo que hasta ahora han escuchado esta palabra, ¿no? A menos que el curso lo estén llevando en repetición. Jamás hemos hecho una convolución para calcular algo. Bueno, es de una teoría de las matemáticas muy especial, que es la transformada de Laplace. El corolario es la parte interesante, y el corolario, dice así. Un corolario es una consecuencia del teorema. Miren, lo que el teorema afirma es que la transformada de una convolución es un producto de las transformadas de las funciones. El corolario va a decir, la transformada inversa del producto de dos funciones que sean transformadas es igual a la convolución de las funciones. ¿Sí? Es igual a la convolución de las funciones. Está leído al revés, de derecha a izquierda, habiendo despejado la convolución. Para despejar la convolución hay que quitar este operador y mandarlo del otro lado. Pero al pasar este operador al lado derecho, pasa como un operador inverso. ¿Sí? Pasa como un inverso. De ahí el corolario, porque es nada más un paso del teorema. No requiere demostración, es un despeje. ¿Cómo aplica esto? ¿Cómo lo vamos a usar? Pues si yo tuviera, ¿sí?, que calcular lo siguiente. La transformada inversa de
S cuadrada sobre S cuadrada más K cuadrada. Esto no es, y esto elevado al cuadrado todavía. Esto no lo encontramos en las reglas básicas. Lo encontraremos quizás en un manual de fórmulas y tablas matemáticas. Esos manuales que traen miles de fórmulas. Si tú quieres calcular esto, puedes utilizar el teorema de convolución y decir, esa transformada es lo mismo que tener un producto de dos transformadas, poner en S por S. Y la S cuadrada más K cuadrada al cuadrado que está abajo, la puedo descomponer en S más K cuadrada. ¿Sí? Voy a poner la K cuadrada acá también para no estar batallando cada rato. Y en el otro también pongo S cuadrada más K cuadrada. Es lo mismo. Está factorizado. Esta sería F de S. Y esta sería G de S. Y les pregunto, ¿esta es transformada de qué función? Coseno. ¿Coseno de qué? De 1, de 10, de pi, de 4, de t, de x. De t. No. Sí es un coseno, pero no de qué. De De K kt. por T. De k por t. Muy bien. ¿Y la otra? ¿Esta otra de quién es? Pues igual, coseno de K por T. Pero para quitar el operador transformada y ponerlos en términos de t, tengo que poner la convolución. ¿Sí? Y sí tengo que hacer la convolución. Eso quiere decir que esto, para poderlo resolver, tiene que ser la integral de 0 a t, donde una de las dos, la que quieras, ahorita da lo mismo porque son iguales, la vas a poner como el coseno de k por tau. Y la otra la vas a poner como el coseno de k, y vas a cambiar la t por t menos tau. Y tienes que hacer esta integral con respecto de tau. Lo que resulte de esta integral va a ser la inversa de esta función. No está tan fácil, pero tampoco está imposible. ¿Sí? Esta integral la podemos hacer si hacemos uso de identidades. ¿Sí? Sería la integral. Y necesito una identidad para el coseno de la diferencia de dos ángulos. Esta la quiero cambiar por otra cosa. Hace rato les puse aquí el coseno de la diferencia. ¿Sí? Ok, entonces esto lo puedo cambiar, fíjense por quién. Por el coseno de kt por el coseno de k tau más el seno de kt por el seno de k tau. Es lo que dice aquí. ¿Sí? Y entonces hago lo siguiente.
separo en dos integrales o una integral, nada más teniendo cuidado de manejar correctamente las cantidades. Aunque yo recomiendo separar en dos por este signo más. Cuando multiplican esta, por esta, el coseno de KT se puede salir. Y acá va a quedar coseno cuadrado de KT, de K-tau, perdón, diferencial de tau, más la otra integral sería también de 0 a t, pero va a quedar coseno por seno de KT por seno de K-tau, ¿sí? El seno de KT lo puedo sacar y adentro quedaría seno de K por tau por coseno de K por tau diferencial de tau. Aquí no hay problema, está completa. Si esto es U, esto es de U. Le falta nada más una K para que esté completa. Entonces multiplicamos por K el diferencial y dividimos entre K toda la expresión para que esté completa la diferencial. Cambio de variable. ¿Sí? Aquí voy a utilizar una identidad más. El coseno de un ángulo, el coseno cuadrado de un ángulo es igual a 1/2 más 1/2 del coseno del ángulo doble. En este caso sería 2K tau. Y al integrar me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar, fuera de la integral tengo coseno de KT. Y la integral va a ser la de esta expresión, que va a ser 1/2 de tau más la integral del coseno de un ángulo por t es 1 sobre el ángulo por el coseno del ángulo t. Entonces, aquí va a quedar 1 sobre 4. El 2 que está multiplicando adentro del coseno sale dividiendo y multiplica el 2 que está aquí abajo. Igual que la K. Y nos queda seno de 2KT. Más seno de KT sobre K. Y esta integral es la de U de U. Sería U cuadrada sobre 2. Me va a dar 1/2 del seno cuadrado de KT. De K tau. ¿Sí? Ahí está la integral. Sé que es un proceso difícil porque las integrales no las tienen al 100%, pero pues así es esto. ¿Sí? Hay que estudiar, hay que repasarlo. Vamos a evaluar en t y en 0 y nos va a quedar. Voy a ir eliminando lo que se pueda de entrada. Voy a cambiar en donde esté tau, lo voy a cambiar por t. Me va a quedar coseno de kt, ese no cambia. Y dentro del corchete voy a tener 1/2 de t más 1 sobre 4k, ¿sí? El seno de 2kt. Y luego voy a evaluar en 0. Cuando le ponga 0 a esto, se va a hacer 0 el producto. Y el seno de 0 también va a ser 0, entonces ya no lo escribo. ¿Sí?
Me paso con el siguiente. Esto se queda. Y aquí voy a poner seno cuadrado de kt. Y si luego resto y esto lo cambio por 0, me va a quedar seno cuadrado de 0, que vale 0, ya no lo escribo. Y vamos a ver a qué se reduce todo esto. Esto va a ser un medio de t coseno de kt, que es el producto de estos dos, más 1 sobre 4k coseno de kt, pero arriba, coseno de kt, y este seno del ángulo doble se cambia por 2 seno de kt coseno de kt, más, y en este producto voy a tener un medio multiplicado por k por el seno cúbico de kt. Al multiplicar seno por seno cuadrado me da seno cúbico. Luego, esto ya se queda. Y aquí me va a quedar más, este 2 se reduce con este 4 y me va a dar 1 sobre 2k. Y voy a tener seno de kt, que es este que está aquí en medio, ¿por cuánto? Seno cuadrado. Producto es coseno cuadrado. Pero coseno cuadrado es lo mismo que 1 menos seno cuadrado. Coseno cuadrado es lo mismo que 1 menos seno cuadrado. Más esto que tenemos aquí. Y para terminar, Se elimina el seno cúbico con la nueva propiedad que ha puesto aquí, ¿no? así es. Eso me encanta cuando me van adelantando las ideas. Me encanta porque sé que están poniendo atención. Este multiplicando al 1 se queda igual. ¿Sí? Ahí está. Este multiplicando al seno cuadrado me va a dar un seno cúbico igualito que este. Igualito, pero uno va a estar restado y el otro va a estar sumado. Se van a cancelar. Y entonces el resultado va a ser esto que tenemos aquí. ¿Sí? Esta es la convolución. Ustedes escogen en hacer fracciones parciales, esto con fracciones parciales, tendrían que haber dicho AS más B sobre S cuadrada más K cuadrada
¿Sí? Ay, pero hay un problema, son iguales. Entonces no aplican las fracciones parciales. Y ahí se hubiera dado un atorón. Como los dos factores son iguales, las fracciones parciales no te permiten hacer la expansión. Tienen que ser factores diferentes. Mucho cuidado. Al multiplicar este por este, da lo mismo que este que está aquí. Por lo tanto, aquí estaríamos cancelando este con este de aquí. ¿Sí? Y este es el resultado de la convolución. Conviene tenerlo en un formulario. Si tienen ahí sus fórmulas, esta es una fórmula de transformación que nosotros obtenemos. ¿Sí? Muy probablemente en una ecuación diferencial les quede una transformada de este tipo. Transformada inversa, no, este no. Transformada inversa, ¿cuál es este? Y tengan que antitransformar S cuadrada sobre S cuadrada más 9, por ejemplo, al cuadrado. Esto se hace por convolución. Habría que hacer todo este show. Todo este show. Pero si tienes la fórmula ahí a la mano, tú la comparas esto con esto, y lo único que tienes que ver es si son iguales y cuánto vale K. ¿Cuánto vale K en este problema? 3. Vale 3. Entonces el resultado sería este va a ser el resultado. Nada más la K la cambias por 3. Si la K la cambias por 3, aquí te da 6. Y ya terminaste. Es lo bueno de ir coleccionando lo que estamos encontrando. ¿Sí? ¿Qué otras cosas puedes coleccionar? Esta de aquí. Esta convolución vale esto. Perfecto. ¿Sí? Esta convolución seno de t por t vale esto. Todo lo que vayamos creando nos permite tener fórmulas que nos ayudan más tarde a resolver el problema. De aquí van a salir otros corolarios. O teoremas, algunos le llaman también teoremas. Miren. Si yo tengo que antitransformar una función f de s multiplicada por 1 sobre s, ¿sí? Es como si tuviera este producto. Pregunta, ¿cuánto vale? Bueno, no. ¿Cuánto vale si la transformada inversa de f de s? ¿Quién es la transformada inversa de f de s? F de t. ¿Y quién es la transformada inversa de 1 sobre s? 1. 1. Entonces, esto que tienen aquí
es lo mismo que tener f de t convolución con 1, según el teorema. Y esto es lo mismo que tener una integral de 0 a t donde a esta función f la escribimos como una f de tau. Y a esta otra, la t la cambiamos por t menos tau. Pero ni siquiera tiene t y además es 1. Entonces multiplicaríamos por 1. Y como multiplicar por 1 no nos obliga a escribir el 1, pues aquí nada más pondríamos diferencial de tau. ¿Sí? Y de aquí vamos a sacar una conclusión inmediata. ¿Sí? La transformada de f de s por 1 sobre s es la integral de 0 a t de f de tau diferencial de tau. Y esto se convierte en otro corolario. ¿Sí? Y si yo despejo este producto, tendría que pasar este operador del lado derecho, pero no pasaría como operador inversa, pasaría como ¿qué tipo de operador? Pasa como pues la transformada normal. Transformada normal. Entonces la transformada normal de una integral, fíjense bien curioso, ¿no? La transformada de una integral de 0 a t de una función cualquiera es f de s sobre s. ¿Sí? Se pueden transformar integrales. Y lo que tienes que hacer nada más es transformar el integrando y dividirlo entre s. La división entre s es a cambio de no hacer la integral. Entonces, aquí tenemos un par de corolarios que también son fórmulas. Esto lo voy a quitar. ¿Y para qué me sirve esto? Miren. Por ejemplo, ejemplos. Nomás déjenme ver qué tiempo tenemos, hijos. Son las 6 de la tarde. 6 con 2. Nos queda un ratito. Ejemplos, miren. Si se nos preguntara hallar la transformada inversa y nos ponen un problema como este. 2 entre s por s menos 4, según lo vimos en días pasados, esto se hace por fracciones parciales. Tenemos un factor lineal y otro factor lineal, pues ponemos a sobre s más b sobre s menos 4 y hacemos todo el show de las fracciones parciales. Pero ahora no. Si hay una s como factor, en eso te tienes que fijar, si hay una s, cámbiala por una integral, ¿sí? Con respecto de tau de 0 a t. Esa s va a representar esta operación, ¿sí? Y tapa la s y pregúntate, de lo que queda, ¿quién es su transformada inversa? 2 sobre s menos 4. ¿Quién es la transformada inversa de 2 sobre s menos 4? Es 2 Sería, a la 4t, perdón. ¿Qué te ibas a decir, señorita?
Sí, profe. A los dos. Muy bien, palomita para los dos. Esta la conoces, entonces aquí la vas a poner como 2 perdón, la E grandota, a la 4 tau. Nomás le cambias la letra. Aquí te dice que le cambies la letra. Y hace esta integral. La integral de 2 veces E a la 4t, el 2 se sale porque es un coeficiente, el 4 pasa dividiendo porque, para completar la diferencial, y como la integral de E a la 4t es E a la 4t también, pues la de E a la 4 tau va a ser E a la 4 tau. Y esto lo vas a evaluar de 0 a t. Cambia aquí tau por t. Te va a dar 1/2 de E a la 4t menos 1/2 de E a la 0. Pero E a la 0 vale 1 y se acabó. Ya terminaste. Ahí tienes la transformada inversa. No necesitas fracciones parciales. Muy rápido el proceso. ¿Se entendió? Sí, profe. Miren, les voy a poner otro ejemplo. Vamos a pensar que tenemos arriba un 3, abajo una S, y esta S está multiplicando a S cuadrada más 9. Entonces, desde el momento en que ves una S como factor, tú dices, aquí tiene que haber una integral de 0 a t diferencial de tau. Y entonces, pregúntate, si no tuviéramos la S, tendríamos este problema. Sin la S, ese sería el problema. ¿Cuánto vale esa antitransformada? Seno de 3t. Seno de 3t. Entonces tú aquí adentro pones seno de 3 tau. Y la integras. La integral del seno es menos el coseno. Y el 3 pasa como 1/3. Y me queda coseno de 3 tau. Ya la integré. Ahora la voy a evaluar de 0 a 3, de 0 a t. Cambiamos en la expresión tau por t. Y luego le restamos, ¿sí? Se va a sumar, porque voy a restar una cantidad negativa, y me va a quedar 1/3 del coseno de 0. Pero el coseno de 0 vale 1. Entonces, como el coseno de 0 vale 1, no estoy obligado a escribirlo. El 1 no se obliga a escribir cuando está multiplicando. Y ahí tenemos la transformada inversa. ¿Se entendió? Sí, profe. Interesante lo que voy a hacer ahora. Concéntrense bien. Quiero resolver un problema que se parece mucho al anterior, pero aquí hay una S cuadrada. ¿Qué les viene a la mente si hay una S cuadrada?
Doble integral. Una integral doble, ¿verdad? Pero fíjense bien en algo interesante. Si este problema que tiene S cuadrada, yo lo descompongo en un problema que tenga S por S, la S cuadrada la pongo como S por S. Entonces, por la S que está aquí, la primera S, pondría yo una integral, que sería de 0 a t, diferencial de tau. Y me preguntaría, ¿quién es la transformada inversa de 3 sobre S por S cuadrada más 9? Que también sería una integral, porque tiene una S, pero esa ya la hice y vale esto. La conozco, ¿sí? Conozco la transformada del otro factor. Entonces, esto lo voy a poner aquí dentro de la integral, nada más que la t la voy a cambiar por tau, como lo he venido haciendo. Y lo que resulte de esa integral va a ser el problema original. La integral del coseno es el seno, y el 3 pasa dividiendo. Se me va a dar menos un noveno del seno de 3 tau más un tercio de tau. Y ya la integré. Ahora la voy a evaluar de 0 a tau. Y si en esta expresión cambio tau por t, y si en la misma expresión cambio tau por 0, como el seno de 0 vale 0 y un tercio por 0 vale 0, y sumar 0 no me obliga a escribirlo, ahí tengo la transformada. Y nos quitamos media hora de trabajo en fracciones parciales. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Sí se escuchan los maullidos de mi gato? No nos escuchan, profe. Bueno, porque aquí entró mi gatita llorando. ¿Se entendió el problema, hijos? Sí, profe. Sí, profe. No sé si les dijeron a ustedes algún día cuando decidieron ser ingenieros mecatrónicos, no sé si les dijeron, miren muchachos, quieren ser ingenieros mecatrónicos, sí, van a llevar ecuaciones diferenciales y está difícil. Si no les dijeron, híjole, los engañaron. Esta es una de La las verdad, materias. profe, creo que hay materias más difíciles. Sí, sí, hay materias más difíciles, yo sé que sí. Hay materias difíciles. Esta está interesante, yo digo que es interesante. ¿Sí? Y para terminar la clase de hoy vamos a ver el otro problema, el otro corolario, el que tenemos aquí. Si en algún momento se nos pide calcular la transformada, ya es transformada, de una integral de 0 a t
Y aquí tenemos, por ejemplo, seno de tau, diferencial de tau. Si es una transformada de una integral de 0 a t de una función de tau, no estoy obligado a hacer la integral. El teorema me dice, transforma el integrando y divídelo entre s. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. La integral la elimino poniendo una s aquí abajo. Y voy a transformar a la función que tenemos como integrando. Es el seno de t. Les pregunto, ¿cuánto vale la transformada del seno de t? 1 sobre s cuadrada más 1. Pero la s que está abajo quedaría multiplicando, sería un factor del denominador. Y ahí tenemos la transformada de la integral. ¿Sí? Si tenemos la integral de 0 a t, y aquí tenemos e a la 2 tau por t cúbica, por tau cúbica, diferencial de tau, el teorema de, o el corolario que tenemos aquí, me dice, por tener una integral de 0 a t en la variable tau, aquí arribita debe ser tau, la integral, cámbiala por una s que divida y transforma al integrando en la variable t. 2t por t cúbica. Muy bien. Esto va a ser igual a 1 sobre s. Y aquí puedo utilizar el primer teorema de traslación. El primer teorema de traslación me dice que si hay una función exponencial multiplicando, identifica el valor del parámetro a, en este caso vale 2. Transforma el otro factor y la transformada de t cúbica es 6 sobre s cuarta, pero cambia la s por s menos a, donde a vale 2, y ahí está la transformada de la integral. No hay que hacer la integral, así quedaría el problema, ¿sí? O escrito de manera más elegante, nada más sería un 6 arriba, una s abajo, s menos 2, elevado a la cuarta potencia, para no tener 1 sobre s. Todos estos recursos que les estoy mostrando, los vamos a utilizar para resolver ecuaciones diferenciales un poquito especial. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, profe. No, profe, todo bien. En una clase pasada recuerdo haberles presentado un circuito eléctrico con una resistencia, un inductor y un capacitor. Profe, si cambió de pantalla, estamos viendo todavía el editor de ecuaciones.
Ay, muchas gracias por decirme. Ahora sí. Ahora sí. Y en un circuito eléctrico con una fuente de voltaje están los tres elementos, a este circuito lo llamamos un circuito RLC. Al cerrarse el circuito, se induce una corriente eléctrica en el circuito. Y ocurre lo siguiente. El voltaje, al ir circulando, se va consumiendo en cada uno de los elementos. Lo llamamos caída de voltaje. La caída de voltaje en el resistor es R por I de T. La ley de Ohm, el voltaje es igual a intensidad por resistencia. La caída de voltaje en el inductor es L por DI en dt. Y la caída de voltaje en el capacitor es 1 sobre C por la integral de 0 a T de I de tau diferencial de tau. Esta es la ley de Ohm. Esta es la ley de Ohm en cada uno de los elementos que componen el circuito. La clásica era intensidad por resistencia igual a voltaje, pero en un inductor es L de I en dt y en un capacitor es 1 sobre C, la integral de 0 a T de I de tau diferencial de tau. Y la ley de Kirchhoff dice, en un circuito eléctrico de un nodo, la suma de las caídas de voltaje es igual al voltaje suministrado. Y se genera una ecuación muy especial. ¿Sí? Cópienla, por favor, con el dibujo correcto. Esta ecuación tiene una derivada. Por lo tanto, es una ecuación diferencial. Ah, pero tiene una integral. Por lo tanto, es una ecuación integral. Así como hay ecuaciones diferenciales, hay ecuaciones integrales. Pero esta, por tener las dos operaciones derivadas e integrales, se le conoce como ecuación íntegro diferencial. ¿Sí? Es una ecuación íntegro diferencial porque combina derivadas e integrales. Si yo quisiera resolverla integrando porque tiene derivadas, haría que la integral se convirtiera en una integral doble. Y si la quisiera resolver derivando porque tiene integrales, haría que la ecuación aumentara de orden. Entonces no la puedo resolver por métodos de integración o de diferenciación. La transformada tiene la propiedad de convertir las derivadas en expresiones algebraicas. Y hace un momento vimos que también convierte las integrales en funciones algebraicas. ¿Sí? ¿De acuerdo? En una ecuación íntegro-diferencial como la que tengo aquí, basada de la ley de Kirchhoff y la ley de Ohm, la variable es la corriente que circula en el circuito. I de T está en todos los términos. En el resistor, en el inductor y en el capacitor. ¿Sí? Entonces, no me va a alcanzar el tiempo, pero voy a abrir un... Voy a poner este problema. No lo voy a resolver hoy, lo voy a dejar pendiente.
Nada más quiero que lo copien, por favor. Problema. Dice, hallar la corriente I en un circuito RLC en el cual el inductor tiene una inductancia de 0.1 henrios. El resistor tiene una resistencia de 3 ohm y el capacitor tiene una capacitancia de 0.5 faradios. Esas son las magnitudes de los elementos eléctricos que componen el circuito. Y el voltaje es un pulso de longitud temporal, una unidad, un pulso de 100 volts. Todo esto lo voy a ver el próximo lunes con gráficos. ¿Sí? Con estos datos quiero conocer cómo se comporta la corriente en el circuito. Y lo que voy a hacer es agarrar esa ecuación que les di ahorita. Esa ecuación diferencial, van a copiar hasta lo que les debo en este momento. La ecuación diferencial sería la que les escribí hace un momento acá en la otra ventana. Tal cual está aquí. Lo único que vamos a hacer es sustituir los valores de R, L y 1 sobre C en el lado izquierdo de la ecuación. Y la función de voltaje que se suministra, que es un pulso, pasaría a la parte derecha. Y miren todo lo que tengo. Tengo funciones, derivadas, integrales y escalones en una ecuación diferencial, en un clásico problema de un simple circuito eléctrico que pudiera ser, así como está por las magnitudes, esa pequeña cajita que traen las luces de Navidad, que cuando le presionas el botón, cambia el tintineo de las luces, ¿sí? Más rápido, más lento, o que prendan y apagan lentamente. En ese circuito, estos pulsos de corriente, estos pulsos de voltaje, que encienden y apagan con una cierta periodicidad, son las que les da una respuesta a las luces de los circuitos eléctricos. Vamos a dejar el problema hasta esta parte, porque lo que falta sí le cuesta un poquito de trabajo resolverlo, miren. Y en la próxima clase lo explico, nada más cópienlo hasta aquí, por favor. Y me recuerdan que aquí nos quedamos con este problema. ¿Hecho? Sí, profe. De hecho, ya les mandé la captura a WhatsApp. Excelente. Y tienen un examen en plataforma, por favor. Pásense a la plataforma, es un examen sobre puras transformadas y antitransformadas. No hay ecuaciones diferenciales, es un problema, un examen sencillo. Háganlo con mucho cuidado, tienen hasta las 7 de la tarde para terminarlo. 7:15 creo. Sí, creo que 7:15 vi por ahí. Sí, Gracias, 7:15. profe. Pásense un bonito fin de semana, pórtense bien como yo. No, ya es para sale. portarse mal, profe. Es viernes. Es viernes, mi hija, tienes razón. Cuídense mucho, les mando un abrazo con mucho cariño, cuídense. Muchas gracias, profe, igual. Muchas gracias, profe. Igualmente. Vale, profe, gracias. Hasta luego. Gracias, profe.